El silencio en el despacho del Hokage era tan denso que el crujido de la madera del escritorio bajo el peso de los informes parecía un estallido. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, mantenía la mirada fija en un pergamino cifrado que acababa de llegar por una ruta de mensajería de emergencia. Su rostro, joven pero ya marcado por las ojeras de la soberanía, estaba parcialmente oculto por el humo de su pipa. Esto no fue solo un asalto, dijo Hiruzen, su voz baja y grave. Los reportes de los espías en Kirigakure informan de un colapso total en su centro administrativo. 10.000 entidades sólidas atacando en formación de pinza bajo el estandarte de la roca y la nube. Frente a él, Danzo Shimura permanecía en pie. En esta época, Danzo era un comandante de élite de Konoha, un hombre de hombros rectos y mirada afilada, carente de las vendas y la decrepitud que lo caracterizarían después. Sus ojos recorrieron el reporte con una frialdad analítica. Kiri está convencida de que es una alianza de Iwaikumo. Se ha confirmado la desaparición total del clan Yuki y de la rama principal de los Kaguya en medio del caos, añadió Danzo. Se han esfumado de la faz de la tierra. Hiruzen exhaló una larga bocanada de humo, observando cómo se dispersaba. Iwaikumo no poseen la cantidad de chakra necesaria para mantener esa cantidad de clones sólidos a esa escala. Y no es cualquier jutsu de clones, según la descripción encaja perfecto con el jutsu multiclones de sombras. Solo hay un hombre en la historia que creó y perfeccionó esa técnica, y ese fue nuestro maestro Tobirama Senju. Pero este reporte habla de 10.000 unidades. Solo los Uzumaki, con su vitalidad y sus inmensas reservas de chakra, podrían llevar esa técnica prohibida a un nivel de ejército. Danzo entrecerró los ojos. La lógica era implacable. Konoha no lo había hecho, por lo que la única conclusión lógica era que Ufushigakure estaba moviendo fichas que no había reportado a sus aliados. Ufushigakure está acumulando un poder militar que rompe el equilibrio de las naciones, sentenció Danzo. Es muy probable que si ellos hicieron eso, también hayan logrado acoger a los Yuki y Kaguyas en el remolino. Se han convertido en una amenaza latente al no informar de esos movimientos a nosotros que somos sus aliados. Hiruzen asintió lentamente, aunque su mirada reflejaba una preocupación más profunda. Mito-sama está envejeciendo, Danz. Su chakra se vuelve inestable con el peso de los años. Konoha necesita asegurar la sucesión. Partirás hacia Uzu con una delegación oficial. El pretexto será la solicitud formal de una nueva candidata para ser el recipiente del Kyuubi. Pero tu misión real es investigar esta anomalía. Debemos saber cuáles son sus planes. En Ufushigakure, la atmósfera era eléctrica. Naruto caminaba por el muelle principal, sintiendo el roce de los sellos de gravedad de Rias bajo su ropa. Cada paso era una lucha contra una presión invisible que intentaba aplastar sus pulmones, pero su control de chakra le permitía mantener una postura erguida. Rias caminaba a su lado, su cabello rojo ondeando con la brisa salina. Kenshin y Shirou cerraban la formación, atentos a una embarcación de guerra de Uzu que acababa de atracar. Naruto notó que no era una nave de patrulla ordinaria. Los sellos de Finjutsu en el casco brillaban con una intensidad dorada que indicaba una protección de nivel divino. De la pasarela descendió un equipo que hizo que el aire mismo se volviera pesado. Al frente caminaba un hombre de cabello rojo oscuro, con una cicatriz cruzando su ojo izquierdo y una capa negra que parecía absorber la luz del sol. Su presencia emitía una presión de chakra tan vasta que Naruto sintió una vibración en su propio jutsu. Su nombre era Shanks Uzumaki. A su derecha, una chica de unos 14 años avanzaba con una armadura de placas reluciente. Su cabello carmesí estaba recogido con severidad y sus ojos marrones irradiaban una disciplina que rozaba la perfección militar. Naruto, susurró Shirou. Ella es Erza Uzumaki, mi hermana menor. Detrás de ella, un joven de capa blanca inmaculada caminaba con una elegancia sobrenatural. Sus pies apenas parecían tocar la madera del muelle. Ese es Reinardo Uzumaki, murmuró Rias. Dicen que es el joven con el chakra más refinado y pulido de nuestra estirpe. Pero lo que más impactó a Naruto fue la figura que cerraba la marcha. Un joven llamado Mikoto Uzumaki, cuyas manos permanecían en los bolsillos de una chaqueta oscura. Su chakra no era refinado como el de Reinhardt. Era una masa roja, inmensa y salvaje que rugía como un incendio forestal contenido apenas por su piel. Naruto sintió un escalofrío. El chakra de ese chico era, cuantitativamente, el más grande que había sentido fuera de un Biju. Finalmente, un joven con pendientes que recordaban al sol y una cicatriz en la frente se adelantó con una sonrisa cálida.
Su energía no era aplastante, sino reconfortante, como el calor de una hoguera en invierno. Tanjiro Uzumaki se acercó con una inclinación respetuosa, deteniéndose a una distancia cortés. Mucho gusto, dijo Tanjiro, su voz llena de una sinceridad desarmante. Hemos oído hablar de tu valor en Kirigakure, Naruto-kun. Salvar a tantas vidas en una sola noche es un acto que resuena en el corazón de nuestra isla. Naruto observó al grupo de titanes frente a él. Notó el refinamiento absoluto de Reinhardt, la disciplina de acero de Erza, el aura volcánica de Mikoto y la voluntad inquebrantable de Shanks. Es un honor, respondió Naruto, manteniendo su voz estable a pesar de la presión gravitatoria que los sellos de Rias le imponía. Soy Naruto. Shanks soltó una carcajada profunda, evaluando al rubio con una mirada que parecía leer sus memorias. Tienes ojos de guerrero, chico. Nos gustaría quedarnos a probar tu fuerza y compartir historias, pero tenemos una patrulla de intercepción en las fronteras exteriores. El mar está inquieto. Erza asintió, mirando a su hermano Shirou por un breve segundo con un destello de afecto que desapareció tras su máscara de capitana. Mantengan la isla segura, sentenció Erza. Nosotros nos encargaremos de las sombras en el agua. El equipo de Shanks pasó de largo, dejando tras de sí un rastro de ozono y calor. Naruto los siguió con la mirada, sintiendo que su propio corazón latía con una mezcla de admiración y amargura. De nuevo, ¿cómo es posible? Pensó Naruto hacia su interior, su mente gritando ante la injusticia del destino. Kurama, ¿cómo carajos una aldea con estos monstruos fue borrada del mapa? Por la cantidad de números y planes específicos, cachorro, la voz del zorro resonó, profunda y sombría. No los vencieron en combate directo. Los ahogaron. Varias naciones atacando simultáneamente con virus, sellos de supresión y soldados suicidas. Incluso un dios cae ante una montaña de cadáveres. Por eso estamos aquí. Para que esta vez, el plan sea el nuestro. Naruto apretó los puños, sintiendo como el chakra de Kurama estabilizaba su rabia. Al atardecer, la agitación del muelle se transformó en una calma dorada. Naruto se encontraba en los jardines del palacio, sentado bajo un pino ancestral. Frente a él, la pequeña Kushina intentaba concentrar su chakra, pero su impaciencia la hacía soltar chispas de energía desordenada que le recordaban a Naruto a sí mismo en su infancia. Es injusto. Protestó Kushina, inflando las mejillas. Quiero ser fuerte como la Uzukage ya mismo. Naruto sonrió, sacando de su bolsillo una pequeña piedra de obsidiana que él mismo había tallado durante su reposo. Tenía grabados sellos de armonización microscópicos. Toma esto, Kushina-chan. Es un amuleto. No es solo para que brille. Cuando sientas que tu chakra es demasiado grande para tu cuerpo, pon tu mano sobre él. Te ayudará a encontrar el equilibrio. La niña tomó el regalo con ojos brillantes, colgándoselo al cuello con un grito de alegría antes de salir corriendo hacia el pabellón. Naruto la observó marchar, con una mirada cargada de una protección paternal que no necesitaba palabras para ser entendida. A pocos pasos, Rias observaba la escena desde la penumbra de una columna. Su atención estaba fija en la suavidad de los rasgos de Naruto al mirar a la niña. Ella se acercó en silencio, sus pasos apenas audibles sobre el césped. Se detuvo a centímetros de él. Sin mediar palabra, Rias extendió su mano y la puso sobre la nuca de Naruto, empujándolo suavemente para que apoyara su cabeza contra su hombro. El contacto fue cálido y firme. Naruto se tensó un segundo, pero luego se relajó, sintiendo el aroma a jazmín que emanaba de ella. «Estás cargando con demasiado», susurró Rias cerca de su oído. Sus dedos acariciaron el cabello rubio de Naruto con una delicadeza que hizo que el chico sintiera un vuelco en el corazón. Naruto cerró los ojos, disfrutando de ese breve momento de paz humana entre tanta guerra. Rias no se apartó, y por un instante, el único sonido en el jardín fue el de los remolinos lejanos y la respiración de ambos sincronizándose bajo el cielo que empezaba a mostrar las estrellas. Sin embargo, en el horizonte marino, una flota de barcos con la bandera de la hoja acababa de entrar en el perímetro visual de los vigías. La delegación de Danzo había llegado. En Ufushigakure el puerto había cambiado. El aroma a salitre y vitalidad del remolino se vio desplazado por una fragancia seca, casi estéril, que recordaba al incienso de los templos de Konoha y al acero frío de la burocracia militar. Naruto estaba en su habitación, ajustando las pesas de gravedad que Rias había diseñado para él. Sus dedos se detuvieron sobre el sello de presión cuando sintió la vibración en el aire. No era un sensor común, era el eco de una negrura que conocía demasiado bien. Naruto.
¿Todavía no estás listo? La puerta se abrió con un estruendo controlado. Rías Uzumaki entró en la estancia, vestida con su uniforme de gala carmesí. Sus hombreras doradas brillaban bajo la luz de la tarde, pero sus ojos violetas estaban fijos en el rubio con una mezcla de impaciencia y una vulnerabilidad que intentó disimular ajustándose el protector frontal. Mi madre ya está en el muelle. Insisto en que me acompañes. Rías desvió la mirada, con un sonrojo que subió por su cuello hasta cañir sus orejas mientras jugueteaba con la empuñadura de su tanto. Naruto la observó en silencio. Notó el temblor casi imperceptible en la mano de Rías. Ella no pedía compañía por protocolo, pedía un ancla. Voy, Rías, respondió él, con una voz que cargaba con la gravedad de un chico que ha visto morir el sol. Caminaron hacia el muelle principal. El contraste era absoluto. Los guerreros de Uzu, vibrantes y orgullosos, flanqueaban la pasarela mientras la delegación de Konoha desembarcaba. Al frente caminaba un hombre joven, de hombros anchos y mirada de halcón, envuelto en una capa blanca con el emblema del fuego. Danzo Shimura, en la plenitud de su carrera como comandante de la hoja, no mostraba la decrepitud de su yo futuro. Su rostro era limpio, pero sus ojos eran pozos de una ambición tan densa que el aire a su alrededor parecía volverse estático. Danzo se detuvo frente a Shinku Uzumaki. Detrás de él, 4 ambú con máscaras de porcelana permanecían como estatuas de marfil. Naruto, posicionado justo detrás de Rías, sintió un tirón violento en su paisaje mental. Escucha bien, cachorro, la voz de Kurama vibró en sus canales nerviosos, cargada de un odio que Naruto nunca había sentido en el Biju. Ese hombre que tienes enfrente es la desgracia encarnada. Él es la chispa que incendiará el mundo. En la línea temporal que borramos, fue él quien planeó la destrucción de Uzushiogakure solo para tener la excusa perfecta para iniciar una guerra de expansión y reclamar vuestros secretos de sellado. Él fue quien infiltró agentes en vuestras defensas, aprovechando la información diplomática para desactivar las barreras y dar paso a los invasores. Naruto apretó los puños, sintiendo como el chakra carmesí de Kurama le entregaba ráfagas de memorias que quemaban como ácido. Él interceptó y destruyó cada una de las cartas de auxilio que enviaron hacia Konoha. Se aseguró de que vuestra caída fuera silenciosa. Fue el culpable de influir en Anzo para eliminar a la Katsuki original cuando eran pacíficos, volviendo al Uzumaki Nagato una cáscara llena de dolor. Fue el responsable de la masacre Uchiha y de 1000 atrocidades más. Orochimaru, experimentos, rapto de niños, reclutamiento forzado, el robo de los ojos Uchiha. Naruto sintió que la sangre le hervía en las sienes. Sus ojos azules se afilaron, clavándose en la nuca de Danzo. Basta, Kurama, pensó Naruto, su voz interna resonando con una frialdad absoluta. Cuando este hombre salga de Uzushiogakure, lo asesinaré. No me importan las consecuencias. No permitiré que respire un segundo más de lo necesario. Kurama soltó una risa gutural, mostrando sus colmillos en el subconsciente. El 50% del trabajo, cachorro. Pero mantén la guardia, uno de los ambú que lo escoltan, el de la máscara de serpiente, ese es Orochimaru. Olfateo su aroma rancio. El destino ha puesto a los 2 mayores manipuladores en tu patio. Si los matas aquí, el futuro será un lienzo en blanco. Solo faltarían Madara y Zetsu. La comitiva se dirigió a la gran sala del consejo. Shinku Uzumaki presidía la mesa circular, pero Naruto notó que la Uzukage había ordenado una limpieza visual absoluta. No había rastro de los clanes Yukio Kaguya en los pasillos principales. Para ojos extraños, Uzu seguía siendo solo Uzumaki. Danzo se sentó frente a Shinku, ignorando deliberadamente a los jóvenes guerreros, aunque sus ojos escaneaban la habitación con la precisión de un radar. Konoha valora la alianza de sangre que nos une, comenzó Danzo, su voz era un siseo diplomático. Pero los informes sobre los incidentes en Kirigakure han llegado a oídos del tercer Hokage. 10.000 clones, presumiblemente de sombra, devastando el corazón de la niebla, una técnica que solo el segundo Hokage perfeccionó. Hiruzen está inquieto por la seguridad de la isla. Shinku sonrió con una amabilidad gélida. Kirigakure siempre ha sido una aldea de sombras y paranoia, Danzo-san. Lo que haya ocurrido allí es un asunto interno de la niebla. Nosotros nos mantenemos neutrales, centrados en el bienestar de nuestro pueblo. Danzo entrecerró los ojos. Su mirada se desvió lateralmente, cayendo sobre Naruto con una pesadez física. El rubio sintió la presión del chakra de Danzo intentando sondear su identidad. Ese muchacho, dijo Danzo, señalando a Naruto. Es el único rubio en una aldea de fuego.
Su presencia es irregular para un clan tan celoso de su linaje. No pareces un Uzumaki puro, chico. ¿Eres un refugiado o un error? Rias dio un paso al frente, su chakra violeta ondulando como una llama invisible. Sus manos se crisparon sobre su tant, protegiendo a Naruto con una fiereza que hizo que Danzo arqueara una ceja. Naruto es un guerrero de la isla por derecho de sangre y mérito, declaró Rias con voz cortante. Su linaje no es asunto de Konoha. Danzo mantuvo la mirada de Rias durante un segundo eterno antes de volver a Shinku. Como deseen. Pero el motivo principal de mi visita es el futuro. Mito-sama se debilita. La vitalidad de la Jinchuriki original del Kyuubi se está apagando con la edad, y Konoha solicita formalmente que se nos presente a las candidatas aptas para la sucesión. Necesitamos un contenedor estable para asegurar el equilibrio de las naciones antes de que el sello de la hoja falle. Naruto sintió un tirón en su pecho. Sabía que Danzo ya tenía el ojo puesto en Kushina. El comandante de la hoja buscaba una niña que pudiera ser moldeada, una herramienta para su ambición de control total sobre el Biju. Shinku se recostó en su asiento, cruzando las piernas con una calma que Naruto sabía que era el preludio de una tormenta. Ella conocía los riesgos de entregar a una niña a las manos de hombres como Danzo. Hablaré con las familias de las candidatas personalmente antes de darte una respuesta, Danzo-san. Mientras tanto, podéis hospedaros en el pabellón de invitados. Mis guerreros os escoltarán. La noche cayó sobre Uzushiogakure como un manto de terciopelo frío. Naruto se encontraba en el tejado del pabellón de invitados, fundido con la oscuridad. Sabía que Danzo no descansaría. A medianoche, una de las sombras del pabellón se separó del muro. Un espía de la raíz, moviéndose con el sigilo de un fantasma, se deslizó hacia los campos de entrenamiento del norte, buscando pruebas del nuevo poder militar de la isla. Naruto activó su dojutsu. En un parpadeo, el mundo perdió su color, volviéndose un negativo de grises y dorados. Los engranajes dorados giraron en sus iris, deteniendo el flujo del tiempo en un radio de 20 metros. Suspensión temporal. 3 segundos. Naruto descendió del tejado como una pluma que cae en el vacío. Se posicionó detrás del espía, quien permanecía congelado en medio de un salto. Con una precisión quirúrgica, el rubio Uzumaki aplicó un golpe seco en la nuca del hombre, imbuido en un pulso de chakra que colapsó su sistema nervioso instantáneamente. Clic. El tiempo recuperó su marcha. El espía no tuvo tiempo ni de registrar el impacto. Simplemente se desplomó contra la hierba, inconsciente antes de que sus neuronas pudieran disparar una señal de alerta. Naruto lo arrastró hacia un arbusto espeso, asegurándose de que despertara con una amnesia temporal provocada por el golpe. Uno menos, pensó Naruto, mirando hacia la habitación de Danzo, donde la luz de una vela seguía encendida. Mañana no habrá más juegos diplomáticos. Al regresar al pabellón central del jardín, Naruto encontró a Ria sentada en los escalones de piedra. La luz de la luna bañaba su silueta, dándole un aura de belleza sobrenatural. Al verlo llegar, ella se puso de pie, sus ojos escaneándolo con una angustia que no pudo ocultar. «Estabas fuera de nuevo», dijo ella, acercándose tanto que sus respiraciones se cruzaron. Sus manos buscaron los hombros de Naruto, apretándolos con fuerza, obligándolo a sentir la calidez de su piel. «¿Qué hiciste?» «Esos hombres de Konoha, hay algo en ellos que me hace querer activar cada sello de destrucción de la isla. Siento que el aire se ensucia cuando Danzo habla». Naruto la miró a los ojos. Por un instante, vio en ella a la mujer que, ante la traición de la hoja, perdería la razón en el futuro original. «Lo siento, Rias», dijo Naruto, su voz cargada de una pesadez milenaria. «Siento que tengas que respirar el mismo aire que ellos. Tienes razón en desconfiar. Esos hombres no han venido a protegernos. Han venido a medir el tamaño de nuestra tumba». Naruto le tomó las manos, notando que estaban heladas. Sin pensarlo, la atrajo hacia sí, permitiendo que ella apoyara su cabeza contra su pecho. Rias se tensó un segundo por la sorpresa de la proximidad física, pero luego se relajó, dejando escapar un suspiro que sonó a liberación. Naruto cerró los ojos, sintiendo el aroma a jazmín de su cabello y jurando internamente que esta vez, el fuego de la destrucción nunca la tocaría. «No dejaré que nos toquen», continuó Naruto, su mirada dorada brillando en la oscuridad sobre el hombro de la chica. «Mañana, cuando el sol de Konoha intente brillar sobre nosotros, solo encontrará sombras». Rias no preguntó cómo. Simplemente se aferró a él. La luz de la mañana en Uzushiogakure no lograba disipar la bruma de tensión que se cernía sobre la torre de la Uzukage.
En el despacho principal, Shinku Uzumaki presidía una mesa de madera de cerezo grabada con sellos protectores que zumbaban en una frecuencia casi imperceptible. Frente a ella, el ambiente estaba cargado de una hostilidad contenida, una presión de chakra que hacía que las partículas de polvo en el aire parecieran vibrar con violencia. Allí se encontraban los padres de las 3 niñas que el destino, y las exigencias de un aliado ambicioso, habían puesto en el ojo del huracán. Kusina, la candidata principal por su parentesco directo con Mito Uzumaki. Yona, de mirada profunda y silenciosa. Y Morgiana, cuya vitalidad era un reflejo de la fuerza de su linaje. Masruru Uzumaki, un hombre de proporciones hercúleas, el padre de Morgiana, permanecía de pie como una torre de músculos y determinación. Su melena de un rojo carmesí intenso, casi granate, caía sobre sus hombros, enmarcando un rostro endurecido por 1000 batallas. Masrur no era un hombre de palabras, pero su mera presencia física dictaba los términos de la habitación. A su lado, Kenshin Uzumaki, el legendario Babsai, mantenía una calma gélida que resultaba más peligrosa que cualquier grito. A su lado, la pequeña Kusina se aferraba a su túnica con una fuerza que hacía que sus pequeños dedos temblaran. El aire estaba saturado por el chakra turbulento, ambos hombres estaban en medio de una discusión agria, sus voces resonando contra las paredes de obsidiana. ¿Por qué debemos entregar a nuestras hijas como si fueran simples herramientas de sellado? La voz de Masrur era un rugido bajo, cargado de una indignación que parecía hacer temblar los cimientos de la torre. Kusina, Morgiana, son nuestra sangre. Que Konoha tema por la salud de Mito-sama no nos obliga a desmantelar nuestras familias solo porque un aliado lo desee. Kenshin asintió, su mirada fija en Shinku. He visto cómo termina el camino de los Jinchuriki, Uzukage. Es un camino de soledad y dolor. Mito-sama fue la excepción al ser la esposa del primer Hokage, pero no permitiré que mi pequeña sea consumida por la oscuridad de una aldea que no es la suya sin garantías reales. Mientras tanto, el padre de Yona permanecía en un rincón, sumido en un silencio sepulcral que resultaba inquietante. Sus ojos no se desviaban del suelo, cargando con un peso que no quería compartir. Naruto observaba la escena desde la sombra, a pocos pasos de Rías. Internamente, su mente procesaba la información a una velocidad vertiginosa. No quería permitir que se llevaran a Kusina. El solo pensamiento de entregar a su madre le provocaba una náusea gélida. Sin embargo, su conocimiento del futuro era una cadena. Sabía que el traslado era necesario para que el Naruto de este tiempo pudiera nacer. Aunque su existencia no dependía de eso, quería darle la oportunidad a esa versión de él, de existir. Las cosas están sucediendo demasiado rápido, pensó Naruto, sintiendo el sudor frío en su nuca. Konoha no debería estar presionando así todavía. Ya has hecho cambios en la línea de tiempo, cachorro. La voz de Kurama resonó en su mente, profunda y cargada de una sabiduría amarga. Tu mera presencia es una piedra lanzada en un lago quieto. El futuro ya no es una guía del todo, más bien un detector de amenazas latentes. No busques el mapa, busca el peligro. Naruto estaba agobiado. Se preguntaba por qué Rías seguía invitándolo a estas reuniones críticas. Ella asistía por derecho propio, como hija de la Uzukage y candidata a posible futura líder, pero él era solo un integrante nuevo, un rubio cuyo origen seguía siendo un misterio para la mayoría. Aún así, agradecía internamente la confianza. Estar en esa habitación era la única forma de evitar que la aniquilación de Uzu se repitiera. De repente, Naruto recordó algo de los densos pergaminos que Rías le había proporcionado días atrás. Ella se los había entregado para que estudiara la estructura política de la isla, sin esperar que él fuera capaz de procesar tal cantidad de leyes y derechos diplomáticos en tan poco tiempo. Uzukage-sama, dijo Naruto, captando la atención de todos, según el artículo 14 del Tratado de Alianzas de Sangre y los derechos de custodia externa, cualquier enviada de Uzushiogakure tiene el derecho inalienable de llevar consigo al menos de 2 a 4 guardianes de su propio clan que la cuiden durante su estancia en territorio extranjero. Rías abrió los ojos como platos. ¿Realmente se aprendió las leyes de derechos políticos? Pensó ella con genuina sorpresa y alegría. La ley es clara, continuó Naruto, mirando a Kenshin y Masrur. La enviada tiene el derecho inalienable de llevar consigo de 2 a 4 guardianes de su propio clan que residirán con ella en la aldea aliada. Sugiero que, dado que el chakra de Kusina es el más apartamento para la tarea, debido a su parentesco directo con Mito-sama, que ella sea la elegida. Pero no irá sola. Shinku sonrió abiertamente.
Ella, como una de los mejores sensores de la isla, ya lo sabía, aunque Morgiana y yo no poseían las propiedades necesarias para contener al QB al 100%, Kusina era pariente directo de Mito, lo que la convertía en la candidata perfecta para evitar un rechazo del sello. Propongo, concluyó Naruto, que Kenshin-san sea nombrado su guardián oficial. Que el Batsai resida en Konoha. Así, el aliado obtiene lo que desea, y nosotros mantenemos nuestra mano sobre el mango de la espada. El alivio que recorrió el rostro de Kenshin fue casi físico. El hombre de la cicatriz en forma de cruz asintió lentamente, soltando el aire que parecía haber estado conteniendo durante años. Kusina, al entender que no sería separada de su padre, escondió su rostro en la túnica de Kenshin, sollozando con una gratitud silenciosa. Masrur, viendo que se abría una puerta para la seguridad de su estirpe, relajó los hombros. Poco después, se anunció la entrada de la delegación de Konoha. Danzo Shimura entró con su habitual paso pausado, flanqueado por su Sanbu de confianza. Al ver a la joven Kusina, que se aferraba nerviosa al brazo de su padre, Danzo asintió secamente, extendiendo una mano como si fuera a reclamar un objeto. Me la llevaré ahora, dijo Danzo, su voz gélida. Detente, lo cortó Shinku, su voz cargada de autoridad. He tomado una decisión, Danzo-san, dijo Shinku con una voz que no admitía réplicas. Kusina Uzumaki será la enviada. Pero no partirá hoy. Ufusiogakure requiere un año para instruirla en las artes fundamentales de nuestro clan y asegurar que el control de su chakra sea óptimo. Y cuando parta, su padre, Kenshin Uzumaki, irá con ella como su escolta permanente. Danzo entrecerró su único ojo visible. La rabia bullía tras su máscara de calma, pero sabía que los Uzumaki eran obstinados y no cederían bajo presión directa en su propio terreno. La presencia de Kenshin, el Batsai, dañaba sus planes futuros de manipular a la nueva Jinchuriki. Necesitaba que ella estuviera sola y vulnerable para moldearla a su antojo. Decidió que trataría el tema con sus compañeros en Konoha para manipular las cosas desde un lugar seguro. Aceptamos los términos, dijo Danzo con un siseo que intentaba ocultar su rabia. Pero la hoja no olvidará este retraso. Naruto observaba a Danzo desde la sombra, su intención asesina filtrada para que solo el sistema de Kurama pudiera sentir su verdadera magnitud. Ese hombre, pensó, es la raíz de toda la negrura que vendrá. Tras la reunión, Naruto utilizó una excusa banal para retirarse. Debo ir al baño, dijo con sencillez. En un rincón apartado, creó un clon de sombra que regresó a la posición de Rias, mientras el original se deslizaba por los conductos de ventilación hacia los niveles inferiores de la torre. Buscaba a Lambu que había dejado inconsciente la noche anterior durante su reconocimiento. Al llegar al lugar, su corazón dio un vuelco. El hombre estaba muerto, degollado con una precisión aterradora. Sobre el cadáver, lo esperaba un Uzumaki, en su mano, jugueteaba con una carta de póker imbuida en chakra. Emanaba una sed de sangre que hizo que Naruto activara sus sentidos al máximo. Te estaba esperando, dijo el extraño, bajándose del cadáver. Tenía el cabello rojo y ojos que parecían leer el alma. Soy Hisoka Uzumaki. ¿Por qué lo mataste? Preguntó Naruto, su mano sobre un kunai. ¿Por qué no? Pero si quieres un motivo, es porque era necesario, respondió Hisoka con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Te he estado observando desde que llegaste. Soy el mejor sensor de Uzu. Puedo sentir las emociones, el potencial, y esa intención asesina. Hisoka lamió sus labios, sus ojos brillando con una excitación enfermiza, emanaba de ti como un incendio forestal cuando llegaron esos perros de Konoha. Sabía que harías algo, y quería facilitarte el camino. Hisoka se acercó a Naruto, ignorando cualquier rastro de amenaza. Le extendió un pequeño sello de papel, una obra maestra de Finjutsu que contenía la firma de chakra exacta del Lambu muerto. Toma, dijo Hisoka, su tono volviéndose casi aburrido. Haz lo que creas necesario. Ve antes de que zarpen. Haz lo que debas hacer. Naruto lo miró fijamente, asombrado de que este sujeto hubiera leído sus intenciones tan perfectamente. Hisoka simplemente se encogió de hombros y desapareció con el cuerpo. Naruto, sin perder tiempo, se puso el sello y se transformó, convirtiéndose en el reflejo exacto del Lambu fallecido. En el camino a la salida, Naruto, bajo su disfraz, se unió a la formación de Danzo. Informe, ordenó Danzo con aspereza. Fui atacado en la noche cuando investigaba lo solicitado, Danzo-sama, respondió Naruto, modulando su voz para sonar como un subordinado perfecto. No pude defenderme. Ni siquiera vi quién o qué fue lo que me dejó inconsciente.
Danzo apretó los dientes con tal fuerza que se escuchó un crujido. Decidió que debían irse de inmediato. Ufusiogakure se estaba volviendo un nido de víboras demasiado peligrosas para permanecer un segundo más. Partimos de inmediato. Si Shinku cree que un año la salvará, está equivocada. Eliminaremos a Kenshin antes de que ponga un pie en el país del fuego y reclamaremos a la niña por la fuerza si es necesario. En marcha. El Naruto disfrazado no mostró emoción, ya había preparado su trampa para limpiar al mundo de esta mancha. Horas después, la delegación tomó un barco escoltado por ninjas Uzumaki hasta el límite de las aguas territoriales. Al llegar a tierra firme, en las costas del país de la ola, el grupo avanzó en un silencio tenso que solo era roto por el crujir de las ramas bajo sus pies. Cuando estuvieron en lo profundo del bosque, rodeados por la humedad y la niebla, Naruto decidió que era el momento. Repentinamente, 15 figuras saltaron desde las copas de los árboles. Vestían túnicas color tierra y bandas frontales de la aldea oculta de la arena. Emboscada. Gritó uno de los Anbu de Danzo. Shinobis de Suna. Los clones de Naruto preparados previamente, disfrazados de ninjas de la arena, se lanzaron al ataque con una ferocidad calculada. Danzo desenvainó un kunai, maldiciendo por la supuesta emboscada de la arena. En medio del caos de las explosiones de sellos y el choque de acero, el Naruto original decidió que el tiempo de las sombras había terminado. La distracción fue perfecta. En el momento del impacto inicial, Naruto activó la habilidad más letal de su dojutsu. Suspensión temporal. El mundo se volvió de un color sepia estático. Las hojas que caían quedaron suspendidas en el aire. Naruto se movió con una fluidez aterradora. Primero, asestó un golpe seco en la nuca del Anbu que caminaba a su lado, dejándolo inconsciente para que, al despertar, reportara que fueron emboscados por ninjas de Suna, pues fue lo último que vio. Luego, con un movimiento fluido de su kunai, cortó de forma horizontal la garganta del segundo compañero Anbu, cuya vida se extinguió sin que el tiempo llegara a correr. Finalmente, se lanzó hacia el último Anbu, aquel que llevaba una máscara de diseño serpentino. Naruto concentró su chakra en un tajo descendente, buscando partir al oponente en dos mitades. Sin embargo, su dojutsu estaba llegando al límite. Clic. El tiempo recuperó su flujo justo cuando el filo del kunai estaba a milímetros de la carne. Con un reflejo que desafiaba la lógica humana, el Anbu serpentino arqueó su cuerpo hacia atrás en el último milisegundo. El tajo de Naruto no lo partió en dos, pero la fuerza fue suficiente para rajar la máscara de porcelana de arriba a abajo. La máscara se partió en dos piezas que cayeron al barro, revelando un rostro pálido, ojos amarillos con pupilas rasgadas y una expresión de fascinación malsana. Orochimaru retrocedió varios metros, una fina línea de sangre brotando de su frente donde el filo de Naruto lo había rozado. Lamió la sangre con su lengua bífida. Danzo, a pocos metros, se giró con el kunai en mano, viendo con horror cómo sus dos guardias de élite habían sido neutralizados en un parpadeo. Naruto deshizo su transformación. El sello de Hisoka se quemó en una ráfaga de chispas azules, revelando su cabello rubio y sus ojos dorados, que brillaban con una intención de muerte que hizo que el bosque mismo pareciera enfriarse. Danzo entrecerró los ojos, reconociendo al joven Uzumaki que debería haber estado en la torre. Ustedes no saldrán vivos de aquí, dijo Naruto, su voz desprovista de cualquier rastro de humanidad. El aire en el claro del bosque se volvió pesado, denso como el plomo fundido, una presión invisible que aplastaba las hojas secas contra la tierra y hacía que los árboles cercanos inclinaran sus copas como si se postraran ante un altar de muerte. La intención asesina concentrada era tan densa que casi era visible, una neblina carmesí que distorsionaba la luz del atardecer, creando halos rojizos en el perímetro de la visión. Danzo Shimura, con su postura impecable, su capa blanca inmaculada a pesar de la batalla, y su ojo visible gélido como el hielo eterno, observó al joven rubio frente a él. A su lado, Orochimaru permanecía con la tensión de un animal acechante, su lengua bífida probando el aire con una curiosidad científica que delataba su juventud, sus ojos amarillos brillando con curiosidad. ¿Se puede saber qué crees que estás haciendo, niño?, preguntó Danzo con una calma que habría hecho temblar a un Chunin experimentado, que habría helado la sangre de cualquier shinobi ordinario. Su voz era un susurro cortante, una hoja de acero deslizándose sobre la piel. Estás interfiriendo en asuntos de estado de la hoja. Has asesinado a mis hombres. Te has infiltrado en mi delegación. Tu insolencia tiene un precio que tu linaje, por muy puro que sea, no podrá pagar. Naruto permaneció en silencio un segundo.
Sus hombros, tensos como cuerdas de arco, comenzaron a temblar. Una pequeña risa, seca y carente de humor infantil, escapó de sus labios. Fue un sonido áspero, como el graznido de un cuervo herido. La risa creció, transformándose en una carcajada vibrante que sacudió su pecho, que hizo que los pájaros huyeran de los árboles circundantes en una estampida de alas aterradas. El chakra a su alrededor fluctuó con violencia, agrietando la corteza de los troncos cercanos, levantando pequeñas ondas en el suelo de tierra. Orochimaru entrecerró los ojos, su mano derecha deslizándose hacia una de sus mangas con la lentitud de quien sabe que la presa puede ser más peligrosa de lo que parece. En su mente, aún inmadura pero ya perversamente analítica, registraba cada detalle. La presión del chakra, la forma en que el aire se distorsionaba, la antinatural mirada del rubio. ¿Qué es tan gracioso, pequeño Uzumaki?, preguntó Orochimaru, su voz de un siseo hipnótico que aún no tenía la profundidad de sus años de Sannin, pero ya mostraba destellos de su futura obsesión. ¿Es el miedo lo que te ha roto la mente? Naruto detuvo su risa abruptamente, como si alguien hubiera cerrado una llave. Sus ojos, ahora dominados por el brillo de los engranajes dorados, se clavaron en ellos con una intensidad que hizo que hasta Danzo sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los engranajes giraban lentamente, hipnóticos, letales, marcando un tiempo que solo Naruto podía escuchar. Gracioso no es la palabra, respondió Naruto, su voz resonando con una madurez antinatural, con el peso de un siglo de recuerdos y batallas. Verán, yo no creo en el destino. Creo en la causalidad y en la fuerza. Pero hoy, el destino parece haber tenido un gesto de cortesía conmigo. Me los ha servido en bandeja de plata. Dio un paso al frente, y el suelo bajo su sandalía crujió, la tierra hundiéndose ligeramente bajo la presión de su chakra. Una onda expansiva invisible se extendió desde su pie, levantando pequeñas piedras que quedaron suspendidas un instante antes de caer. Pensaba que me tomaría años encontrar la oportunidad de acabar con ambos sin interferencias externas. Matarlos por separado ya era una tarea pendiente, una deuda que arrastraba desde antes de nacer. Pero tenerlos aquí, juntos y solos, en este momento, Naruto sonrió de una forma que hizo que la sangre de Orochimaru se enfriara por primera vez en su joven vida. No era una sonrisa de triunfo, sino de satisfacción contenida, la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. Es una eficiencia que no puedo ignorar. Es un regalo que no pienso desperdiciar. Niño insolente, sentenció Danzo, perdiendo la paciencia, su máscara de calma resquebrajándose. Orochimaru, termina con esto. No lo quiero muerto aún. Tiene secretos que la raíz necesita. Secretos sobre su jutsu, sobre su origen. Captúralo. Orochimaru no necesitó más. Se lanzó hacia adelante como una exhalación, su cuerpo moviéndose con la fluidez de una serpiente, una línea de seda negra cortando el aire. En su mente, ya estaba diseccionando al chico, imaginando las mesas de operaciones, los escalpelos, los secretos que arrancaría de su carne. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar la distancia, antes de que sus dedos pudieran alcanzar el cuello del rubio, Naruto hizo un movimiento casi imperceptible de su mano hacia arriba. Un gesto mínimo, como quien espanta una mosca. ¡Zas! El joven prodigio, gracias a un instinto de supervivencia que ya empezaba a pulirse en las misiones más oscuras de la raíz, realizó un Kaugarimi en la fracción de segundo necesaria. Su cuerpo se desvaneció en una nube de humo, reemplazado por un tronco de árbol. El tronco que apareció en su lugar fue rebanado instantáneamente en 5 partes perfectas, como si una guillotina invisible hubiera caído desde el cielo. Los cortes eran tan limpios que la madera parecía pulida, las superficies brillando bajo la luz mortecina, los anillos de crecimiento expuestos como testimonio de una muerte instantánea. Interesante, susurró Orochimaru desde una rama superior, a varios metros de distancia, su cuerpo pegado al tronco como una lagartija. Un hilo de sudor frío resbaló por su sien, un fenómeno que no experimentaba desde sus primeros enfrentamientos con la muerte. Sin sellos. Sin hilos de chakra visibles. Sin preparación. Solo presión pura, concentrada en líneas de corte. ¿Qué clase de técnica es esa? Naruto no le dio tiempo a analizar. Sus ojos rotaron. Los engranajes dorados activaron las habilidades. Aceleración personal y visión futura al mismo tiempo, a pesar de las advertencias de Kurama. El mundo para Naruto se ralentizó hasta convertirse en una imagen estática, un cuadro pintado con lentitud. El viento dejó de soplar, las hojas que caían de los árboles se detuvieron en el aire como lágrimas de cristal.
Vio los próximos 3 segundos grabados en el espacio como estelas de luz, como hilos de futuro que solo él podía percibir. Vio a Danzo, imbuido de una arrogancia técnica que le impedía comprender la magnitud del peligro, infundiendo un kunai con chakra de viento. Vio cómo realizaba un shunshin hacia su espalda, su cuerpo convirtiéndose en un borrón de velocidad, una sombra apareciendo para decapitar al insolente. Naruto ni siquiera se giró. En el mundo de Danzo, él era un asesino perfecto ejecutando una sentencia. Pero en el mundo de Naruto, Danzo era una tortuga moviéndose en el barro, un insecto atrapado en resina. Justo cuando el kunai de viento iba a tocar su cuello, cuando el filo estaba a milímetros de su piel, Naruto se agachó con una velocidad que desafiaba la física, que rompía las leyes del movimiento. Sin mirar atrás, sin perder el equilibrio, extendió su mano abierta y la plantó firmemente sobre el pecho de Danzo. Técnica de viento. Red de partir, susurró, su voz apenas un aliento. No hubo explosión. No hubo ruido. No hubo luz ni estruendo. Solo una telaraña de líneas rojas que se expandió instantáneamente desde la palma de Naruto por todo el torso, brazos y rostro de Danzo. Fue como si un mapa de su perdición se dibujara sobre su piel en una fracción de segundo, una geometría de muerte que se extendió más allá de su cuerpo. La red de cortes no se detuvo en Danzo. La energía liberada, comprimida en esa única palmada, continuó su trayectoria hacia atrás, expandiéndose como un abanico invisible. Los árboles detrás de Danzo, robles centenarios de troncos gruesos como casas, fueron rebanados en decenas de fragmentos geométricos que cayeron al suelo con un estruendo atronador. La montaña que se alzaba a lo lejos, a varios cientos de metros, recibió el impacto de la red expansiva. Su falda quedó marcada por cortes profundos, como si un dios hubiera arañado la roca con sus garras, creando surcos de varios metros de profundidad que humeaban por la fricción. El comandante de la raíz ni siquiera tuvo tiempo de abrir los ojos por la sorpresa, de procesar el dolor que nunca llegó a sentir. Su cuerpo se deshizo en pedazos geométricos, en cubos perfectos de carne y hueso, cayendo al suelo como un puzzle roto antes de que una sola gota de sangre pudiera salpicar la ropa del rubio. Los fragmentos se deslizaron unos sobre otros, creando un charco de geometría macabra a los pies de Naruto. Orochimaru, desde su posición en la rama, sintió un vacío en el estómago que no había experimentado en sus 14 años de vida. Danzo, el hombre que controlaba las sombras de la hoja, el manipulador maestro que había tejido conspiraciones durante décadas, había sido borrado en un parpadeo, reducido a un montón de piezas sin vida. Y la técnica, esa técnica había alcanzado la montaña. Intentó trazar un sello para invocar a alguna serpiente, para cubrir su escape, pero los ojos de Naruto ya estaban sobre él. Esos ojos dorados que parecían mirar a través del tiempo, que parecían conocer cada uno de sus movimientos antes de que los realizara. Las manecillas en las pupilas de Naruto se alinearon. El minuto de recarga había pasado. Su jutsu estaba listo. Dojutsu. Suspensión temporal. El mundo se volvió gris. Un gris sepia, como una fotografía antigua. El viento se detuvo, las nubes en el cielo se congelaron. Orochimaru, con los dedos a medio camino de formar el sello de la serpiente, con la lengua bífida asomando entre sus labios, quedó congelado como una estatua de cera, como un insecto en ámbar. Sus ojos amarillos, reflejaban terror y una sorpresa que nunca tendría tiempo de procesar. Naruto avanzó con calma, con pasos lentos y deliberados que resonaban en el silencio absoluto. Sus pulmones ardían por el esfuerzo de comprimir el aire a su alrededor sin la ayuda de sellos manuales, cada respiración un suplicio. La sangre comenzó a brotar de su nariz, un hilo carmesí que le resbaló por el labio superior y goteó sobre su chaqueta, manchando el tejido oscuro. Se detuvo frente al joven Anbu. Lo observó un instante. Vio al que algún día se convertiría en uno de los mayores azotes del mundo shinobi, en un ser obsesionado con la inmortalidad y el conocimiento a cualquier precio. Pero aún era joven. ¿Aún había tiempo? ¿Para qué? ¿Para redimirlo? Naruto sabía que no. El camino de Orochimaru ya estaba trazado por sus propias obsesiones, por esa mirada que brillaba incluso congelada en el tiempo. Juntó las manos frente al rostro del joven y luego las separó violentamente, creando una malla de corte de hilos de viento invisibles tan densos que el aire mismo parecía sólido, una red de muerte que llenaba el espacio. El tiempo volvió a correr con un chasquido metálico. Orochimaru sintió una brisa ligera, casi refrescante, rozar su piel. Fue una sensación agradable, como la caricia de una pluma. Un segundo después, su visión se fragmentó.
No hubo dolor inmediato, solo una incomprensión absoluta mientras su cuerpo se cubría de líneas carmesí, como si un artista invisible estuviera dibujando su perdición sobre su piel. Un instante más tarde, el que algún día se hubiera convertido en el legendario Sannin de las serpientes se desmoronó en cientos de pedazos de carne y hueso que alfombraron el suelo del bosque, mezclándose con las hojas secas y la tierra. Sus ojos, aún abiertos, reflejaron por una fracción de segundo la imagen de su propia destrucción antes de apagarse para siempre. Naruto cayó de rodillas de inmediato, sus piernas negándose a sostenerlo. Su pecho subía y bajaba con violencia, cada respiración un estertor. Pequeños hilos de sangre escaparon de su nariz, de sus oídos, de las comisuras de sus ojos. El mundo giraba a su alrededor, las copas de los árboles danzando en un vals nauseabundo. «Maldición», gruñó, apoyando una mano en el suelo para no desplomarse por completo. Activar dos habilidades simultáneas y comprimir tanta presión, sin sellos, el gasto de chakra es abismal. Mis canales están ardiendo. En su interior, el paisaje mental se estremeció. Esa alcantarilla húmeda y oscura que una vez fue su único refugio, ahora era un espacio abierto bañado por una luz roja y dorada. La figura masiva del Kyuubi se acercó, sus ojos rojos como ascuas brillando. Su chakra rojo fluyó hacia los canales desgarrados de Naruto como un río de lava, estabilizándolos, sellando las grietas más peligrosas. «No pierdas el ritmo, cachorro», rugió Kurama con una satisfacción que vibraba en cada sílaba, en cada palabra. «Ya hemos limpiado la primera mancha del futuro. Danzo, el tejedor de sombras, ha muerto como un perro, despedazado por tu mano. Y el joven Orochimaru, el que sería una plaga, también es polvo. Dos leyendas en ciernes, borradas antes de florecer. Solo quedan Madara y ese parásito de Zetsu. Ya sabemos dónde se esconden». Naruto apretó los dientes, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su lengua. Se apoyó en el suelo para levantarse, sus brazos temblando como ramas al viento. Miró hacia atrás, hacia los restos de lo que alguna vez fueron las mayores amenazas de Konoha, hacia los fragmentos de carne que empezaban a ser reclamados por la tierra, por los insectos, por el olvido. Luego miró hacia el norte, hacia las montañas donde, según los recuerdos de Kurama, se ocultaba la verdadera amenaza. «Madara y Zetsu», repitió Naruto, su mirada dorada recuperando su frío brillo de verdugo, una luz que no pertenecía a un chico de 13 años. «El futuro no tendrá espacio para ellos. No habrá ojo de luna. No habrá guerra infinita». Caminó hacia la espesura, cojeando, dejando atrás un bosque en silencio absoluto, un claro manchado de rojo, donde el destino acababa de ser reescrito con sangre. El aire en los alrededores de la montaña era pesado, cargado con el olor a azufre y la estática de un poder que no pertenecía a esa era, una electricidad invisible que hacía erizar el vello de los brazos. Naruto se encontraba de pie sobre una colina alejada, una silueta solitaria recortada contra el cielo grisáceo, amenazante. Sus ojos, los engranajes dorados, giraban con una lentitud mecánica, procesando los flujos de chakra que se filtraban desde el corazón de la montaña, desde las profundidades donde dos monstruos esperaban. Debajo de su piel, sus bobinas de chakra gemían, un lamento constante de fibras nerviosas al límite. El uso acumulado de los ojos del tiempo y los cortes de vacío lo había dejado al borde del colapso, pero sabía que este era el nudo gordiano del destino. Si Madara y Zetsu sobrevivían hoy, el futuro que intentaba salvar sería solo un eco distorsionado, una pesadilla recurrente. «No puedo subestimarlo, Kurama», susurró Naruto con la voz rota por el cansancio, cada palabra un esfuerzo, cada sílaba un lamento. Aunque sea un anciano decrépito, conectado a una estatua, sigue siendo el hombre que desafió al mundo. El que plantó cara a Shirama Senju. El que estuvo a punto de ganar. «Entonces no le des oportunidad de respirar, cachorro», gruñó la entidad dentro de él, su voz un terremoto en el subconsciente, un rugido que sacudió los cimientos de su ser. «Quema el cielo si es necesario. Reduce esta montaña a polvo. No hay misericordia para quienes tejieron el sufrimiento de millones. No la merecen». Naruto asintió, una determinación férrea endureciendo sus facciones. Juntó las palmas en un sello que no pertenecía a ninguna academia ninja, que no estaba registrado en ningún pergamino, en ninguna biblioteca. Fue un gesto de concentración pura, una oración a la destrucción. El chakra a su alrededor comenzó a distorsionarse, creando un efecto de lente que curvaba la luz, que hacía que los árboles detrás de él parecieran doblarse, que el horizonte se ondulara como un espejismo. Separó las manos lentamente, como si estuviera abriendo una puerta invisible.
Entre sus palmas, el vacío mismo pareció rasgarse. No era un jutsu elemental. Era una arquitectura de destrucción, un patrón de corte tan complejo que desafiaba la lógica, una red de geometría letal que solo existía en su mente. Desmantelar, gritó con tanta fuerza que le desgarró la garganta, que hizo temblar el aire a su alrededor, liberó la malla de miles de cortes de vacío. Dentro de las profundidades de la cueva, bajo las raíces del árbol que sostenía su vida artificial, bajo toneladas de roca y tierra, Madara Uchiha permanecía sentado en su trono de piedra. Su cuerpo arrugado, casi momificado, estaba conectado a la masa grotesca del Gedomazo por cables de carne y chakra que pulsaban con un ritmo nauseabundo, como el latido de un corazón monstruoso. A su lado, Zetsu negro emergía de la pared como una sombra líquida, su cuerpo bicolor contrastando con la oscuridad, sus ojos amarillos brillando con una luz tenue. Los preparativos están casi listos, Madara-sama, decía Zetsu con su voz siseante, un susurro que parecía venir de todas partes, de las paredes, del suelo, del aire mismo. Pronto, el plan Ojo de Luna comenzará su primera fase y nosotros, Madara no escuchó el final de la frase. Sus ojos, los Rinnegan originales, aquellos que habían visto la muerte de dioses, se dilataron. Un escalofrío que no sentía desde su batalla en el Valle del Fin, desde su enfrentamiento con Hashirama, recorrió su columna vertebral. Fue una premonición, un grito silencioso de su alma, un aviso de los mismos dioses. Algo viene, logró decir Madara, pero fue tarde. En un milisegundo, la realidad dentro de la guarida se fragmentó. La montaña entera fue atravesada por miles de cortes invisibles, que viajaban a la velocidad de la luz, que no respetaban la materia, que cortaban la roca como si fuera agua, el acero como si fuera papel. El techo de roca, de cientos de metros de grosor, se convirtió en arena fina que cayó en cascadas silenciosas. Los pilares de soporte, tallados durante siglos, fueron rebañados en láminas perfectas, en discos que se deslizaron unos sobre otros antes de desmoronarse en polvo. Zetsu negro, atrapado en medio de su explicación, con su boca aún abierta para pronunciar la siguiente palabra, no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo de sombra, esa amalgama de voluntad y oscuridad que había sobrevivido durante milenios, fue troceado en millones de pedazos minúsculos. Una fragmentación tan absoluta, tan completa, que su conciencia fue borrada del plano físico en un suspiro de violencia geométrica. No quedó nada de él, ni un rastro, ni una sombra, ni un eco. Simplemente dejó de existir. Madara vio la muerte. Su Rinnegan, el ojo de la sabiduría, percibió las líneas de corte que venían hacia él, una red de geometría letal que no dejaba puntos ciegos, que cubría cada centímetro del espacio. Era como estar atrapado en el centro de un torbellino de cuchillas. No había suficiente tiempo para el Shinra Tensei y tiene el presentimiento de que igual no funcionaría, sin más opciones, y con el orgullo herido por tener que recurrir a una técnica de cobardes, como él la llamaba, activó el Izanagi. Uno de sus preciados Rinnegan, el izquierdo, se nubló instantáneamente, perdiendo su brillo para siempre. El blanco del ojo se volvió lechoso, la pupila se apagó, sacrificando la luz a cambio de reescribir su propia muerte. La realidad se reconfiguró a su alrededor, deshaciendo los cortes que ya lo habían alcanzado. Cuando Madara reapareció, de pie sobre los escombros humeantes de lo que una vez fue su guarida, el horror lo golpeó con más fuerza que cualquier ataque físico. El bosque que rodeaba la montaña ya no existía. Los árboles milenarios, las criaturas que los habitaban, todo había sido segado hasta la raíz en un radio de kilómetros. El suelo era una superficie lisa, como pulida por un dios, una planicie de roca y polvo humeante, con cortes geométricos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero lo peor estaba detrás de él. El Gedomazo, la estatua demoníaca que era el centro de todos sus planes, el receptáculo de los Bijus, la clave del Ojo de Luna, había sido incapaz de soportar la presión del vacío. La estatua, esa mole de madera mística y energía vital que había sobrevivido a siglos, estaba hecha pedazos. Sus brazos, sus cabezas, su torso, todo yacía disperso en una pila de escombros inertes, de madera muerta que nunca volvería a la vida. La energía que contenía se había disipado en el aire como un suspiro. ¡Maldito!, rugió Madara, su voz quebrando el silencio del páramo, un alarido de rabia y dolor que hizo temblar el aire, que levantó ondas en el polvo del suelo. Años de planes, siglos de paciencia, arruinados por una alimaña. Por un insecto que no merece ni pisar la misma tierra que yo. Sin la estatua, sin su conexión vital, Madara sentía como su vida se filtraba por sus poros como agua entre los dedos.
Estaba desconectado de la fuente que lo mantenía artificialmente vivo. La rabia incontrolable le hacía apretar los dientes con tanta fuerza que sus encías sangraron, que el sabor metálico de su propia sangre llenó su boca. Su único ojo restante, el derecho, giraba frenéticamente, escaneando el horizonte, buscando, hasta que localizó una pequeña firma de chakra ocultándose entre las ruinas de una colina cercana. Una firma débil, casi apagada, pero inconfundible. Naruto se arrastraba por el suelo, jadeando pesadamente. Sus pulmones ardían como si hubiera inhalado fuego, y su visión se nublaba, los colores desvaneciéndose en un gris mortecino. El ataque a gran escala, la malla de cortes que dividen el mundo, lo había forzado más allá de su límite, había quemado reservas que ni siquiera sabía que tenía. Sabía que si ese hombre, esa leyenda viviente, lo encontraba en este estado, su viaje terminaría allí mismo, en ese páramo de muerte. Kurama, ¿cuánto tiempo le queda?, preguntó Naruto mentalmente, con el sudor empapando su rostro, mezclándose con la sangre seca. La estatua le suministraba todo, cachorro. Era su soporte vital. Estará vivo mientras le quede un rastro de chakra en sus bobinas, mientras su cuerpo pueda sostenerse. Pero cada segundo que respira, cada movimiento que hace, lo consume. Es una vela encendiéndose por ambos extremos. No le queda mucho. De repente, la tierra debajo de Naruto vibró. Un temblor profundo, como el latido de un corazón gigante. Una presión gravitatoria masiva se expandió desde el centro de la zona devastada, una onda de choque invisible que aplastó el suelo, que hizo que las piedras saltaran. Madara, en un estallido de odio puro, usó el Shinra Tensei a toda potencia. No para defenderse, sino para arrasar, para borrar todo rastro de vida a su alrededor. El área completa fue barrida por una onda de choque omnidireccional, un muro de fuerza invisible que arrancó los escombros del suelo y los lanzó a kilómetros de distancia. Naruto solo pudo maldecir entre dientes antes de ser lanzado por los aires, su cuerpo golpeando repetidamente contra las rocas afiladas, rebotando como una piedra en un estanque de dolor, cada impacto un nuevo sufrimiento. El impacto fue grave. Naruto intentó levantarse, apoyándose en un codo, pero su brazo izquierdo no respondía, colgaba inerte a su lado. La sangre brotaba de un corte profundo en su frente, cegándole un ojo, tiñendo su visión de rojo. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera incorporarse, una fuerza de atracción lo succionó hacia adelante, arrastrándolo por el suelo como un muñeco de trapo, su cuerpo abriendo un surco en la tierra. Madara estaba allí, de pie, en medio del páramo, con el brazo extendido. Su único ojo, el Rinnegan, brillaba con una luz maléfica, una luz de odio puro. Atrapó al rubio por el cuello en pleno vuelo, cerrando su mano con una fuerza que amenazaba con aplastar su tráquea, con convertir sus vértebras en polvo. ¿Cómo es posible?, siseó Madara, mirando a Naruto con un odio que parecía capaz de incinerar el alma, devorar su existencia de la historia. ¿Cómo es posible que todo termine por culpa de una alimaña como tú? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Un fantasma del pasado? ¿Un error del destino? Naruto, con el rostro tornándose púrpura por la falta de oxígeno, con las venas del cuello hinchadas como cuerdas, concentró el último rastro de chakra que le quedaba en su mano derecha. Un Rasengan comenzó a formarse, una esfera de energía que brillaba con una luz dorada inestable, parpadeante como una vela a punto de extinguirse. Pero Madara, sin inmutarse, sin apartar la mirada, extendió su otra mano y absorbió la técnica como si fuera humo, como si nunca hubiera existido. El chakra desapareció en la palma de Uchiha, disuelto por el poder del Rinnegan, absorbido por el vacío de su odio. El Rinnegan lo ve todo, dijo Madara con desprecio, su voz un rugido contenido. Lo absorbe todo. Lo controla todo. Eres insignificante. Naruto sintió que la oscuridad lo alcanzaba. Un velo negro comenzó a cerrar su campo visual, las luces y las sombras mezclándose en un torbellino sin sentido. El pánico comenzó a filtrarse en su mente mientras sus sentidos fallaban uno a uno, mientras el mundo se volvía lejano, irreal. En un acto de voluntad pura, en el último destello de conciencia, forzó un pequeño desmantelar directamente desde su mano, sin siquiera apuntar. Un corte invisible de corto alcance se manifestó, una línea de destrucción que atravesó el brazo de Madara a la altura del codo. La mano de Uchiha, aún aferrada al cuello de Naruto, se separó del brazo con un chasquido húmedo. La sangre brotó a borbotones de la herida, un chorro carmesí que salpicó el rostro del rubio, que empapó la tierra. Madara soltó a Naruto, que cayó al suelo como un saco de patatas, pero no gritó de dolor.
No emitió ni un solo sonido. Con una calma aterradora, con una frialdad que helaba la sangre, recogió su propio brazo del suelo, el miembro amputado que aún conservaba el calor de la vida. Usando el poder regenerativo de las células de Ashirama que aún quedaban en su pecho, que habían sido implantadas hacía décadas, lo unió de nuevo a su muñón. El tejido se cosió en segundos, la piel se selló, los huesos se reconfiguraron con un crujido nauseabundo. Cortes de vacío, murmuró Madara, confirmando la naturaleza de la técnica que lo había herido, sus ojos brillando con un interés científico perverso. Una habilidad interesante. Casi digna de un Uchiha. Lástima que no vivirás para perfeccionarla. Madara desenvainó una espada corta de entre los escombros, una hoja de acero que había sobrevivido a la devastación, y se lanzó hacia adelante con una velocidad que desafiaba su edad, que contradecía su cuerpo decrépito. Era un destello de movimiento, una línea de muerte. Naruto, tambaleándose, poniéndose en pie con esfuerzo sobrehumano, lanzó varios desmantelar con las manos, tajos desesperados, pero el Uchiha los esquivó con movimientos fluidos, casi danzantes. Su único ojo, el Rinnegan, predecía la trayectoria de cada corte invisible, veía las líneas de presión antes de que se formaran. Se movía como el agua, como el viento, como la sombra de un dios. Con un movimiento seco, preciso, mortal, Madara atravesó el pecho de Naruto. La hoja de acero entró por debajo de la costilla derecha, perforó el pulmón, y salió por su espalda, manchada de un rojo brillante. El dolor fue una explosión blanca en la mente del rubio, un sol de agonía que lo cegó todo. El mundo se detuvo para Naruto. El frío del acero en sus pulmones fue el interruptor final, la chispa que encendió la mecha de su desesperación. Al borde de la muerte, con la hoja de Madara atravesándolo, con su vida escapándose a borbotones, Sujutsu entró en una fase de sobrecarga, en un estado que nunca había experimentado, que su yo futuro solo había alcanzado en sus momentos más extremos. Sus ojos sangraron profusamente, las lágrimas carmesí rodando por sus mejillas, mezclándose con el sudor y el polvo, mientras los engranajes dorados giraban a una velocidad demencial, un torbellino de luz en sus pupilas. Rebobinado temporal. 3 segundos. La realidad se invirtió como una cinta que rebobina. La espada de Madara retrocedió, saliendo de su cuerpo con un chasquido. La sangre regresó a sus venas, refluyendo hacia la herida que nunca existió. El dolor desapareció, reemplazado por una conciencia aguda del momento, por una claridad sobrecogedora. Naruto se encontró de nuevo frente a la estocada inicial, con la hoja a punto de atravesarlo, y con un movimiento agónico, un giro de cadera que le arrancó un quejido, evadió la hoja que antes lo había atravesado. El acero silbó a su lado, cortando el aire donde había estado su pecho. Madara, desconcertado por la desaparición de su presa en el último instante, no se detuvo. Su entrenamiento, su instinto asesino forjado en 1000 batallas, lo impulsaron a continuar. Intentó decapitarlo con un tajo horizontal, un movimiento amplio que buscaba separar cabeza de hombros. Naruto se agachó esquivando por milagro la decapitación y, rápidamente activó su segunda habilidad, la visualización del futuro. En su mente, 1000 ramificaciones se abrieron como los pétalos de una flor macabra. Vio 1000 futuros posibles en una fracción de segundo. Vio su propia cabeza rodar por el suelo en 990 de ellas. Vio una decapitación, una perforación de pulmón, una patada al cuello que le rompía la tráquea, un golpe de chakra que lo desintegraba. Entonces, en las 10 restantes, vio el único camino. La única opción. Eligió la ramificación del dolor necesario. Recibió la estocada de Madara en el estómago, no en el pecho. Permitió que la hoja entrara en una zona no vital, desviando su cuerpo lo justo para que el acero se alojara en el costado, en la carne, sin perforar órganos esenciales. El dolor fue una explosión, pero también un ancla. La hoja se clavó en su costado, fijándolo al suelo. Mientras Madara se sorprendía por su falta de evasión, por esa aparente torpeza, Naruto concentró cada gota de chakra que Kurama pudo proporcionarle, cada gramo de energía que el zorro pudo exprimir de sus reservas moribundas, y le propinó un puñetazo cargado con todo ese poder. El golpe impactó de lleno en el rostro del anciano, en su mandíbula, con una fuerza que hizo crujir los huesos de su propia mano. Madara se deslizó varios metros hacia atrás, sus sandalias dejando un surco profundo en la tierra, una zanja de destrucción. Se limpió un hilo de sangre de la nariz con el dorso de la mano, su expresión pasando de la furia incontrolable a una fría determinación, a una calma asesina. «Eres persistente, niño», dijo, su voz grave, resonante. «Tienes más agallas que la mayoría de los que he matado.
Pero tú ya no perteneces al mundo de los vivos. Tu chakra se agota. Tu cuerpo se rompe. Madara realizó una serie de sellos con una velocidad que desafiaba la vista, sus dedos moviéndose en un borrón. Mokuton, Jukai Kotan. Nacimiento de un mundo de árboles. Raíces gigantescas, troncos retorcidos, ramas afiladas como lanzas, emergieron del suelo devastado, brotando de la nada. Se movieron como serpientes hambrientas, como tentáculos de una bestia primordial, dirigiéndose hacia Naruto con una velocidad aterradora. Naruto sintió que sus piernas flaqueaban, que el mundo giraba a su alrededor. Pero en su interior, una voz rugió. Kurama, ahora. Dame todo lo que mis bobinas puedan aguantar. Todo. Las venas en su cuello y en sus sienes se marcaron con violencia, abultándose bajo la piel, ardiendo como si le hubieran inyectado metal fundido. Su chakra, mezclado con el del zorro, alcanzó una frecuencia que hizo vibrar el aire a su alrededor, que hizo que el suelo temblara. Con un grito desgarrador que sacudió los restos de la montaña, que hizo temblar el suelo bajo sus pies, que resonó en todo el páramo, liberó un desmantelar omnidireccional. Una esfera de cortes invisibles se expandió desde su cuerpo como una burbuja de muerte. Una expansión perfecta, letal, que no dejaba espacio para la vida. El bosque místico de Madara, los árboles de madera dura creados por su jutsu, fueron reducidos a virutas de madera en un segundo, a polvo fino que el viento se llevó. La esfera continuó expandiéndose, alcanzando las colinas circundantes, que fueron rebanadas en capas geométricas, sus cumbres cayendo en cascadas de roca pulida. La onda expansiva, el choque de las dos técnicas, alcanzó a Madara, hiriéndolo levemente en el hombro y la mejilla. Finas líneas de sangre brotaron de su piel, pero él ni siquiera las sintió. Madara se preparó para un nuevo ataque, para invocar otro jutsu, para destruir a ese insecto de una vez por todas. Pero de repente, su rodilla falló. Su cuerpo de anciano, privado del sustento del Headmath, privado de la energía que lo mantenía artificialmente vivo, estaba llegando al final. El chakra se agotaba, sus músculos temblaban, su corazón latía con violencia, a punto de estallar. Entendió que no le quedaba mucho tiempo como ser vivo. Que su carne mortal estaba a punto de extinguirse. Si este es el fin del camino para el Madara vivo, dijo el Uchiha con una sonrisa macabra que heló la sangre de Naruto, entonces dejaré que el Madara eterno termine el trabajo. El que no conoce la fatiga. El que no puede morir. Madara usó su último rastro de energía, su último aliento de chakra, para lanzar un Shinra Tensei que mandó a Naruto a volar a 50 metros de distancia, su cuerpo rebotando contra el suelo como una piedra. Inmediatamente después, realizó el sello del Edo Tensei, la técnica de reanimación, aplicándolo sobre su propio cuerpo en un ritual de sacrificio y resurrección simultánea. Un ritual que requería una voluntad de hierro, un desprecio absoluto por la vida. Naruto se recuperó, tosiendo sangre, escutiendo coágulos, solo para ver con horror cómo el anciano decrépito se desmoronaba. Su piel se agrietó, su carne se desprendió en láminas, reemplazada por cenizas y papel que daban forma a un nuevo cuerpo. Un Madara joven emergió de los restos. En su mejor momento, con el cabello largo y negro azabache, la armadura roja impecable, el pecho cubierto por placas de guerra, y unos ojos que brillaban con la luz de la inmortalidad. El Rinnegan en su cuenca derecha, y el hueco vacío en la izquierda, pero su presencia era abrumadora, un peso que aplastaba el aire. ¿Creíste que simplemente iba a morir así nada más? La voz de Madara ahora era profunda, llena de vigor, de poder, de una arrogancia eterna. Soy Madara Uchiha. He desafiado a los dioses. He caminado por el Valle de la Muerte y he regresado. Ahora, contempla el verdadero poder de un Uchiha. Madara apareció frente a Naruto en un parpadeo, un shunshin de velocidad imposible, un borrón de rojo y negro. Su puño, cargado de una fuerza destructiva, se dirigía directamente al rostro del rubio. Naruto sabía que no había más chakra. Sus reservas estaban en cero absoluto. Las bobinas, secas. Los canales, vacíos. No le quedaba nada. En ese momento, en el límite de la desesperación, tomó la decisión más peligrosa de su vida: quemar su energía vital. Su esperanza de vida se redujo visiblemente. Sintió como años, décadas, se evaporaban de su ser. Su cabello rubio pareció perder un ápice de brillo, volviéndose más opaco, más apagado, mientras su cuerpo forzaba una última manipulación del tiempo, una distorsión de la realidad que solo la muerte podía pagar. Rebobinó el tiempo justo hasta el punto antes del empuje divino de Madara anciano, antes de que el Uchiha se sacrificara.
En ese microsegundo de superposición, cuando dos líneas temporales se tocaron, activó la suspensión temporal. Su visión se nubló completamente. El mundo se volvió una masa de sombras grises y doradas, un caos de luz y oscuridad. Sus ojos sangraban tanto que la sangre comenzó a entrar en su boca, un sabor salado y metálico que le llenó la garganta, que amenazaba con ahogarlo. Con la conciencia desvaneciéndose, con cada fibra de su ser gritando, corrió hacia el Madara que aún era de carne y hueso, el que aún no era un Edo Tensei, el que estaba a punto de sacrificarse. Naruto saltó y le propinó una patada brutal en la cara, un impacto que lanzó a Uchiha al suelo, que le rompió la mandíbula, que hizo crujir los huesos de su rostro. Con el tiempo aún congelado, con el mundo detenido a su alrededor, Naruto se montó sobre él y comenzó a golpearlo desesperadamente. No había técnica. No había jutsu. No había elegancia. Solo odio. Solo supervivencia. Solo un niño convertido en verdugo. Golpeó la cabeza de Madara una vez. 10 veces. 100 veces. Sus propios nudillos se rompieron, los huesos de sus manos crujiendo y astillándose contra el cráneo de Uchiha. La piel de sus puños se desgarró, dejando al descubierto el músculo, luego el hueso. La sangre salpicaba en todas direcciones, manchando su rostro, su ropa, el suelo. Pero Naruto no se detuvo. No podía detenerse. Sus manos eran ahora dos masas de carne roja y hueso expuesto, dos muñones ensangrentados que seguían golpeando, golpeando, golpeando. El tiempo volvió a moverse con un chasquido. El Izanagi no se activó. El destino no pudo ser corregido. No hubo segunda oportunidad para Madara. Porque la muerte física de Uchiha ocurrió en un espacio-tiempo que no existía para el mundo exterior, en un hueco en la realidad que el Jutsu de Naruto había creado. Cuando la realidad se reanudó, cuando el flujo del tiempo volvió a su cauce, la cabeza de Madara Uchiha ya no era una cabeza. Era una mancha de sangre, sesos y fragmentos de huesos sobre el suelo de la cueva colapsada, sobre la tierra del páramo devastado. El fantasma de los Uchiha, el hombre que había desafiado a Hashirama, el que había planeado el ojo de luna, el que había tejido conspiraciones durante décadas, había muerto de la forma más terrenal y brutal posible. A golpes, despedazado por las manos destrozadas de un niño. Naruto se desplomó hacia atrás, su cuerpo cayendo sobre los escombros como un muñeco roto. Su pecho aún se movía, pero cada respiración era un estertor, un lamento. Su corazón latía con violencia, al borde del paro cardíaco. La quema de energía vital y el estrés del jutsu habían llevado su cuerpo al límite de lo soportable. Sus ojos se cerraron, perdiendo la visión dorada, volviendo a un azul apagado, mientras su respiración se volvía un hilo apenas perceptible, un susurro en el viento. Estaba solo entre los escombros de una era que acababa de asesinar con sus propias manos. Zetsu Negro estaba muerto, disperso en una brisa que nunca se reuniría. Madara Uchiha estaba muerto, su cabeza convertida en un recuerdo. El Geromazo estaba destruido, sus fragmentos esparcidos por el páramo, su energía disipada para siempre. El viento sopló sobre el campo de batalla, llevándose el polvo, el olor a sangre, los últimos suspiros de una pesadilla. Y en medio de todo, un niño rubio yacía inconsciente, con las manos destrozadas, habiendo cambiado el futuro con nada más que su voluntad.